esta actividad. En primer término, vamos a estar presentando ahora a nuestra segunda conferencista de esta tarde, que ella es la ingeniero industrial. Estoy poniendo como justamente ella quiere que se la presente. La ingeniero industrial Luz Ángela Rodríguez Quiroga, que nos va a dar la conferencia desde Colombia. Ella es ingeniero industrial, especialista en gestión empresarial, certificada en farmacodependencia, estrategias didácticas para la educación superior, herramientas para la enseñanza virtual, así como también tiene las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 22301 del 2005. Gestión integral de riesgos financieros, direccionamiento estratégico, buen gobierno, ética y anticorrupción, así como también seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social, objetivos de desarrollo sostenible, protección de datos y derechos de autor. Tiene una experiencia laboral de más de 20 años en sectores como la de educación, servicios de salud mental, psiquiátrico, prevención y clínico, textil y confección, industrial y consumo masivo. Esta ingeniera, dentro de estos sectores, se desempeñó siempre como líder empresarial en el diseño, desarrollando e implementando diversos proyectos y procesos estratégicos, dando cumplimiento de esta manera a las metas y objetivos organizacionales e institucionales. Actualmente se desempeña como gerente general en Escuela de Sentido y Transformación SAS, siendo responsable por los proyectos y procesos estratégicos, pedagógicos y de prevención. También es miembro del Consejo Internacional en materia de adicciones, construyendo una cultura preventiva CIMACUC. Es auditora, autora, capacitadora y conferencista en diversos temas pedagógicos, prevención sociales y empresariales. Gestora en programas y proyectos en diferentes escenarios como universidades, colegios, comunidades y empresas, así como también es miembro activa en los comités del INCOTEC 2010, gestión de calidad 032, gestión de riesgo 175, y el tema que va a dar esta tarde esta ingeniera industrial Luz Ángela Rodríguez Quiroga es la comprensión e interrelación en los procesos de prevención y recuperación en adicciones y su impacto en la sociedad. Les recuerdo nuevamente, por favor, a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia y también en la brevedad de las preguntas pertinentes. Buenas tardes, ingeniero industrial Luz Ángela Rodríguez Quiroga. Bienvenida a esta casa de estudios, la Universidad Metropolitana de Asunción, su universidad. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Sí, muchísimas gracias. Agradezco a Nair por la presentación. Agradezco también al doctor Miguel, al general Miguel Cris, quien estuvo detrás de toda esta logística. Y obviamente un agradecimiento enorme a la UMA por la invitación y a la doctora María Liz por permitirnos estos espacios dentro de las universidades, y ya me siento como en familia. Duré dentro de una institución universitaria 7 años y para mí estos espacios son importantísimos. Asimismo veo una afluencia importante de estudiantes de todas las carreras y eso me parece importantísimo porque digamos que no solo estos temas son para como el sector de la salud o aquellos que consideran de este tema, sino como lo decía ahorita la doctora María Liz, esto nos atañe a todos y en algún momento en cualquiera de las carreras en las que nos estamos formando, así sea desde la administración. Ahora yo como ingeniero industrial, que pues me desempeñé inicialmente en sectores de la industria y ahora
que toda esa experiencia me ha llevado a trabajar en estos proyectos maravillosos, que es todo el tema de la prevención en esta problemática tan fuerte que nos está atañando, sobre todo a los países, pensaríamos que latinos, pero obviamente a todo, esa es una problemática mundial. Entonces, digamos que es como enriquecedor ver pues, la afluencia de personas que están desde cualquier carrera y pues desde este ámbito universitario. Entonces, no sé si ya puedo compartir mi presentación para iniciar ya la conferencia. Sí, Y usted está adelante. habilitada para compartir. Ya, regálame un segundo, si logro. Ahí está. Ahí ya está. Sí. Listo. ¿Se ve bien? Que ya perdí aquí. Listo. Bueno, entonces, importantísimo, ¿por qué lo llamé como la comprensión, la interrelación en los procesos de prevención? Porque digamos que el doctor Carlos hizo una introducción muy importante a unos temas que también tenía yo referenciados, y es poder entender la problemática y como todas estas bases para que sean una estrategia real dentro de estos modelos de los cuales estamos hablando y por los que la doctora Melaris también decía que son importantes dentro de los países para que realmente todos estos esfuerzos que hacemos como instituciones, empresas, gobiernos, pues realmente tengan algo de impacto y no sigamos como nos sentimos algunos de los que trabajamos en estos temas, como nadando contra la corriente. Entonces, me pareció importante traer algunas estadísticas. Obviamente esas estadísticas son a nivel país, Colombia. Esto fue una encuesta que se hizo, que salió ahorita en julio del 2020, pero pues obviamente el periodo que se analizó fue todo el 2019, entonces digamos que acá no vamos a ver reflejado como la problemática todavía de la pandemia, que seguramente disparó, como nos han mostrado los anteriores disidentes, todo el tema de consumo de sustancias. Entonces, digamos que partimos de esta referencia. Nuestra estadística viene trabajando desde la población de 12 a 65 años, que aquí también vemos como una brecha porque ya digamos que en muchos países, como lo referenciaban también en otros espacios, ya el consumo es, ya estamos viendo que es en niños hasta desde los 8 años. Entonces, es una población que no se está incluyendo aquí y, como lo decía el informe del GIFE, habían personas, se identificó que personas mayores de 60 o 65 años se había disparado el consumo de sustancias, entonces también es una variable que se está dejando de analizar, ¿sí? Está quedando fuera de las estadísticas. Entonces es importante tener en cuenta como estos datos. Inicialmente, si uno ve la gráfica, pues ve una población consumidora mucho más fuerte en lo que llamamos sustancias legales, como el alcohol, el tabaco, y vemos como mínimo casi que 0% nuestras sustancias ilegales, pero que en una población de 50 millones de personas, pues realmente ese 0,1 hace una población importante, y como lo decía el doctor Carlos, así sean 1, 2 o 3, digamos que eso debería ser relevante para nosotros como instituciones y como gobierno. Entonces, estos son básicamente a nivel de sustancias. Vemos también cómo la población con mayor índice de consumo, en este caso en nuestra región, son las mujeres, por encima de los hombres, y las edades con mayor porcentaje de consumo son de entre los 25 y los 34 años, y nuestra población de 45 a 65 años. Entonces, fue desde la base que nosotros hablábamos como de comprender, es entender realmente del trasfondo, por ejemplo, por qué las mujeres están siendo como el mayor número o el mayor porcentaje de consumidoras frente a esta problemática.
y aun cuando digamos que no, nuestra población más chica no está en ese rango, sí tenemos personas entre 25 y 34 años que en nuestro país es la población, digamos, más fuerte a nivel laboral, o sea, es la edad más que está full laboralmente. Entonces, digamos que ahí lo dejo ahí como entre paréntesis porque lo voy a hablar un poco más adelante. Y asimismo, una población que ya, entre comillas, va saliendo de los temas laborales entre 45 y 65 años, y que digamos, en nuestro país, digamos, no muchos dentro de esa población adulto mayor alcanza temas de pensión. Entonces, detrás de todos estos números, lo que nosotros nos enfocamos con nuestro grupo científico es en mirar realmente qué hay de trasfondo en cada dato de estos, qué problemáticas pueden estar abordando cada dato, ¿sí? Que no sea como, sí, estamos con un 30, un 20, un 12, pero qué hay detrás de cada porcentaje de estos, ¿no? En el caso, como les decía, el porcentaje de las mujeres, preocupante además, porque si están consumiendo en estados de embarazo, entonces imagínense la problemática que también se genera a raíz de esta situación. Otro dato que traemos de tantos que obviamente hay en el informe, igual ahí está la presentación y están todos los links donde podríamos acceder a toda la información. Digamos que la necesidad del tratamiento. Entonces, solo el 2,6% de las personas entre los 2 y 65 años han buscado ayuda o informan haber buscado ayuda en los últimos meses porque sintieron la necesidad. Solamente el 2%, imagínense, o sea, es muy poco para la cantidad de personas que pueden estar en este flagelo. Entonces, detrás de eso también toca revisar qué es lo que pasa, por qué no llegan a buscar ayuda, ¿no? Entonces, cuáles las problemáticas o las situaciones que hace que la gente no busque alternativas de ayuda. Básicamente también están en los rangos entre 18 y 24 años, que pues digamos que ahí hay una luz, porque son personas jóvenes que no sabemos si es que llevan mucho tiempo ya desde niños consumiendo o que recién consumen y pues como que buscan la alternativa de buscar ayuda antes de llegar a tocar fondo, como llamamos nosotros. Y la población mayor es también la que está buscando ayuda. Pues no, esto es como un dato importante y creo que ataña un poco lo que venía decía el doctor Carlos en su presentación. Si nosotros vemos, estos son el número de hectáreas sembradas a nivel nacional en Colombia de cocaína y de amapola. Entonces, si nosotros vemos entre los periodos 2015 al 2020, vemos un crecimiento exponencial hasta el 2020, incluso con el tema de la pandemia, pero aún en el 2021 vemos una caída importantísima ahí, y uno podría pensar que estamos haciendo algo bien y seguramente, pero eso nos da la alerta de lo que decíamos es cómo se está seguramente disparando todo el tema de la elaboración de sustancias eh, químicas o sintéticas, porque pues obviamente, como ya lo abordaron, pues es mucho más, seguramente sigue siendo mucho más rentable que cultivar los campos, el personal, el proceso y demás que lleva este tema. Y lo mismo pasa con los cultivos de amapola. Entonces, desde el 2015 al 2021, pues la caída es casi que en picada porque no pasaría seguramente o es un fenómeno de los mismos. Digamos que me parece también irrelevante traer esta información. Creería que, digamos que Colombia ha sido o somos un referente, desafortunadamente, a nivel mundial del tema de la marihuana y demás. Digamos que siempre estamos como en el foco de estos temas, ¿no? Entonces, como le decía el doctor también Carlos, nosotros pasamos por unos temas muy complejos y aún así, más que haber salido de la crisis, digamos que todavía tenemos rezagos y traemos una carga pesada de toda esa situación. Pero digamos que como gobiernos hay unos programas para la reducción del consumo de drogas. Obviamente,
pues cada ítem que ustedes ven ahí, pues es todo un programa que se viene trabajando, y hay uno que pues es el que está liderando ahorita en nuestro gobierno actual, que es la Ruta Futuro, que es el banco de proyectos para la dirección y todos los temas de políticas frente a estos temas de consumo de drogas. Entonces, aquí que podemos de tener relevante, pues es que básicamente se está trabajando desde el tema de políticas, se está trabajando también desde todas las poblaciones, incluso aquellas que están más apartadas y lo que uno podría llamar que están en manos de este tipo de grupos al margen de la ley, las guerrillas, y que finalmente son los que terminan pues con este, como con todo el tema de los cultivos y pues manejando como todos los hilos de este negocio ilícito. Importante, esto es una información más o menos de un mes, es lo que se viene haciendo en esta cooperación internacional. Desde, digamos que desde los Estados Unidos se vienen trabajando unas estrategias antinarcóticos, que es básicamente la consolidación y la inversión en ese desarrollo rural, ¿sí? Y digamos que esto pues da una luz, porque realmente es ahí donde nosotros necesitamos un trabajo fuerte y constante, para que, digamos, estos grupos no nos tomen la fuerza que ya tienen, o que sigan tomando la fuerza que ya tienen. Entonces, básicamente incluye pues proteger a nuestros líderes comunitarios, y que esos líderes, pues obviamente dentro de sus comunidades, reduzcan esa dependencia de la coca, ¿sí? Que se formalice esa tierra y todo eso para todo tipo de cultivos que no sean los ilícitos. También estuvo acá el doctor Anthony Blinken, que es el secretario de Estados Unidos. Él habló, y creo que esta es una de nuestras mayores problemáticas, pues digamos que en Colombia el tema de la migración ha sido contundente, pues por todo lo que ha ido pasando con nuestros vecinos. Y él refería mucho esto, pues porque son todas las personas moviéndose por toda la, digamos que por toda la región, incluso por todo hasta llegar a Estados Unidos, por esa falta de oportunidades. Él hablaba, como lo decían ustedes ahorita, en las intervenciones, por países, porque la corrupción, por malos gobiernos, la violencia y la misma represión. Entonces, habla también de esa lucha contra el narcotráfico, y hablaba de un punto importantísimo, y yo creo que es de los que, digamos, venimos tratando de trabajar o queriendo trabajar, y seguramente ahora desde estas alianzas y desde el mismo SIMACU, que podamos intervenir en este tipo de cosas, porque él decía que la reducción de la demanda es realmente uno de los puntos a trabajar, porque es que él decía, mientras haya demanda, mientras haya quien compre, que digamos, y él lo hablaba abiertamente, que pues Estados Unidos es uno de los más grandes, pues obviamente va a haber oferta. O sea, si yo tengo a quien vender, pues sigo produciendo, porque pues ahí están las personas que lo van a consumir. Entonces él hablaba fuertemente desde ese trabajo mancomunado para trabajos de la demanda, y, y obviamente ya a nivel país trabajar en esos programas de oportunidades, para que el narcotráfico no sea como la mejor opción para las personas, para nuestros jóvenes, para nuestros campesinos. Entonces, y hablaba obviamente también de los acuerdos de paz, pero pues es como lo más relevante. Estas son noticias que también no llevan más de 15 días. Básicamente también estas son problemáticas a nivel internacional. Entonces vemos como situaciones como en el Reino Unido, donde la droga también es utilizada para generar pues hechos ilícitos, y en este caso es una técnica de inyectar a las mujeres en los bares para después llevarlas y violarlas. Entonces digamos que ahí está el enlace, está como toda la historia de lo que está pasando. Generalmente la sustancia que se usa es GHB o la ketamina para este tipo de ala, para cometer estos ilícitos. También hay otra problemática que me parecía importante traer
a esta conferencia, y es la afectación, o sea, todo el tema de las sustancias psicoactivas, pero creo que también detrás de toda esta fenomenología hay un tema muy importante, y es todo el tema de salud mental. Entonces, ¿cómo la afectación a la salud mental de los niños y adolescentes por el contenido de las redes sociales? Entonces, digamos que esta semana o la semana pasada comparecieron entre los tribunales los líderes de YouTube, TikTok, Snapchat, para revisar todo ese contenido que se está subiendo a las redes, que generalmente, de hecho, de base pueden en muchos casos incitar a nuestros jóvenes, a nuestros niños al consumo de sustancias psicoactivas, a cometer ilícitos, bueno, todo este tipo de cosas, y pues que obviamente ellos deben generar como todas esas estrategias para filtrar esa información y que no, pues que no llegue a nuestros chicos. Otra que me parece supremamente importantísima es todo lo que es los servicios de salud mental, los más afectados a lo largo de la pandemia, y digamos que eso es de las mayores preocupaciones que tenemos ahorita a nivel región. De hecho, esto fue un informe de la Organización Panamericana de la Salud, donde dice que vamos, pues donde ya vemos una crisis de salud mental en las Américas. Incluso el estudio están países como Argentina, Brasil, Canadá, México y Perú, y Estados Unidos, donde se han demostrado cómo las tasas de angustia psicológica, ansiedad, depresión, pues está afectando a una población en general, o sea, no necesariamente a un grupo, o en este caso personas con temas de sustancias psicoactivas, sino es un tema generalizado. Entonces, y como pues obviamente en este caso Colombia y Chile reveló que en promedio el 12% de los adultos sufren o sufrieron un empeoramiento significativo en su salud mental y emocional. Entonces, digamos que el informe habla también básicamente de todo lo que es la problemática pues digamos cómo se han disparado los índices de, de depresión, de ansiedad, de cómo los sistemas de salud están colapsando, porque digamos que aquí hay una estadística importante, la voy a leer así, es que hay dos problemáticas: uno es la brecha en el tratamiento y otra es el déficit de personal especializado. Pues se calcula que existen 10.3 trabajadores en salud mental por cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos que no tenemos tampoco la fuerza profesional para atender esta problemática. Entonces, me pareció importante traer esta información. Y obviamente la otra alarma es porque los servicios de salud en nuestros países latinos, digamos que el porcentaje en que los gobiernos invierten realmente es mínimo, es más o menos del 2% en promedio en América Latina, y pues esto no cubre para nada los servicios de salud. Y si obviamente pues personas con temas económicos pues no pueden llegar, sino pues tienen que llegar a clínicas obviamente públicas, y pues generalmente no hay personal que los atienda para un proceso o un tratamiento. Entonces digamos que ahí está también el link, hay otros datos y más información acerca de esta problemática. Esta también es una noticia que pues recalco también a nivel en España, y es un caso de Claudia Pajarnes, y ella habla de todo su proceso mental. Es un proceso que ya tiene más o menos de 8 años, esto no es de ahorita ni de pandemia, es más o menos de un proceso de 8 años. Es una joven que tiene más o menos 23 en este momento, entonces fue como desde sus 15 años, pero ella decía que estaba a punto de morir y llegó a un hospital público, y su lista de espera, como lo hablaban en el informe, pues era de 3 meses. Ella decía que era un tema tan crítico que la atención que ella requería era inmediata, y que ya en 2 semanas pues tuvo que acudir por particular, y que pues básicamente un tratamiento por particular puede costar hasta 4.200 euros al mes. Entonces, quien no tiene ese recurso, pues
es complicado porque pues no queremos entrar en detalles de lo que puede pasar con personas que no reciben la atención en el momento que la requieren. Entonces, estos son como datos que me parecían relevantes dentro de la exposición. Me parecía importante y relevante frente a lo que yo vengo hablando de la comprensión de estos procesos y de estos números, que lo que nos dicen, y finalmente a lo que queremos llegar es pues lo que hablábamos de lo que hablaba el DIFE sobre las personas mayores de 60 a 65 años, y cómo el doctor César nos hablaba de que los médicos no estaban preparados para ese tipo de problemática, ¿sí? Como que no estaban capacitados, y podríamos ver que como es una persona de edad, simplemente si vemos que tiene alguna problemática de salud mental, simplemente le damos medicamentos y los mandamos para la casa. Entonces, que era un poco también lo que hablaba el doctor Carlos en uno de sus apartados. Entonces, cómo realmente poder atender situaciones que no simplemente sean medicando y medicando, sino que realmente podamos entender a esta población y atenderla en el momento y con los medios adecuados. La licenciada Analía Fresco hablaba de cómo la edad de consumo va disminuyendo, o sea, cada vez nuestros niños van consumiendo estos tipos de medicamentos, y poder comprender y llegar al fondo de cuál es la problemática o qué hace que esto se dispare en cada uno de nuestras regiones. El licenciado Laborato también nos refería en su momento cómo las adicciones tienden a ser socialmente contagiosas. Entonces, ver también cómo qué está pasando con nuestros jóvenes, que hacen que busquemos como esa socialización en grupos, y que para pertenecer a ellos tengamos que recurrir a este tipo de situaciones para poder pertenecer a estos grupos de amigos, por decirlo de alguna manera. Y como el ingeniero Guillermo nos hablaba de los derechos humanos, y desde donde yo tengo derecho en este caso, a consumir una sustancia en un lugar público, porque, por ejemplo, en Colombia tenemos también avalado la dosis mínima, unas dosis mínimas para marihuana y cocaína. Entonces, digamos que yo lo puedo consumir, pero hasta donde yo transgredo el derecho de quienes están en ese espacio público, en otras actividades de ejercicio, los niños, con nuestras mascotas y demás. Entonces, eso es como digamos, como toda la problemática que me parecía importante desde la comprensión, poder entender realmente qué hay de trasfondo de cada uno de estos temas y poderlos discernir, y que cada dato que nosotros encontramos en nuestros países, poder llevarlos y trabajarlos para que realmente podamos encontrar esas causas y poderlas atender. Entonces, digamos que dentro de nuestros procesos que trabajamos, digamos que nosotros trabajamos una metodología que llamamos dentro de las fases de los procesos tanto de prevención. Entendía la prevención para nosotros es antes de que llegue a consumir cualquier sustancia, ¿sí? Porque también en algunos países la prevención es como la recaída, o sea, prevenir que recaiga, ¿sí? Entonces, digamos que para nosotros la palabra prevención es más sobre que no lleguen ni siquiera a consumirlo, ni siquiera a probarlo, ¿sí? Entonces, ese es nuestro proyecto, es nuestro proceso con la parte científica con la que trabajamos, y pues ese es como el caballito de batalla, como lo llamamos nosotros, de poder establecer en varias áreas y en varios sectores. Entonces, nosotros hablamos de un tratamiento con las 5 Cs, y una de las 5 Cs es precisamente comprender, poder comprender estos escenarios, poder entender al individuo, su entorno, bueno, digamos que, y las otras serían confianza, compromiso, comunicación y conciencia. Obviamente esto no tiene ningún orden, simplemente los vamos trabajando porque en todos nuestros procesos son personalizados
sea para el individuo, familia, empresa, universidades, colegios. Entonces, pero me pareció importante traer a esta conferencia el tema de poder entender y discernir toda esa información y todos estos procesos para que realmente lleguemos al propósito que todos buscamos, en este caso, frente a la prevención. Situaciones que llamamos desde la comprensión en la sociedad, y es como nosotros o el adicto se niega parcialmente a acercarse a un proceso o a un sistema por el que dirán, por miedo, por estigmatización. De hecho, pasa mucho también con las familias que por desconocimiento o por falta de recursos, pues no llegan a estos procesos de atención, y digamos que en muchos casos las familias se vuelven como cómplices, o por decirlo de alguna manera lo llamamos aquí como alcahuetas, porque lo que hacemos es como incentivar al familiar muchas veces al vicio, porque no sabemos cómo tratarlo y no comprendemos qué hay que hacer, ¿sí? Entonces, digamos, todo lo que podemos trabajar desde estos entornos, y digamos que sea un trabajo mancomunado con todos los equipos de trabajo. Entonces, desde su familia, su entorno, sus amigos, bueno, todo lo que en este momento lo que llamamos nosotros como su equipo de trabajo. Em, Como lo decía el doctor, muchas veces nosotros no conocemos bien los efectos incluso que pueden traer las sustancias psicoactivas o la marihuana, y cómo poder ser responsables muchas veces dentro de este desconocimiento frente a la problemática en salud, como lo explicó muy bien el doctor Carlos, que pues ahí no entro en ningún en más detalles. La droga es pues digamos que en nuestro entorno, no sé cómo funciona en los países, ha llegado al punto en que, pues digamos, estas bandas se ubican estratégicamente en los colegios, en las universidades, en los barrios, y regalan, digamos, como unas dosis para empezar a generar dependencia en nuestra población. Entonces, digamos que se genera como un delivery, y de hecho, ahorita en pandemia, pues era muy fácil que llegara a la puerta de tu casa, ¿sí? Entonces era un clic en el celular, un mensaje, y llegaba a tu casa. Entonces, básicamente eso es como poder entender toda la problemática de lo que está pasando frente al uso también de las tecnologías frente a este tipo de situaciones, porque a veces, pues nosotros, y si son adolescentes, perdemos como el control en nuestros jóvenes con el uso de estas tecnologías. Importantísimo también, como que traigo el dato que hablaba al principio, y es que muchas veces nuestros colaboradores y trabajadores en las empresas tienen problemáticas de salud mental y consumo de sustancias, tanto legales como no legales, y cómo las organizaciones no están atendiendo esta problemática. O sea, digamos que las empresas le delegan esta responsabilidad al sistema de salud, que ya vimos que puede estar entre 3 y 6 meses la atención, o periodos de psicología. Acá estamos hablando más o menos también entre 2 y 3 meses para la atención en psicología. Entonces se las delegamos al sistema de salud. Entonces, digamos que aquí nosotros estamos tratando de llevar este caballito hacia las empresas, para que, pues, digamos, también haya un aporte desde ahí a todo el trabajo de estas problemáticas con sus colaboradores. Como lo vimos en las primeras diapositivas, la población de 25 a 34 años es una de las más altas en el consumo de estas sustancias. Esta es como otra, digamos, como un respaldo a lo que veníamos hablando, y creo que es como el resumen de lo que empezamos con la conferencia, y básicamente a nosotros nos pasa igual. O sea, nosotros como país, nosotros en la ley 1212 se implementó tenemos las EPS, que son entidades promotoras de salud, y las IPS, que son instituciones también promotoras de salud, que digamos que son como un
grupo de las EPS. Entonces, estas EPS le delegaron como todo el trabajo de todo el tema del tratamiento de esta fenología de sustancias psicoactivas como los temas de salud mental a estas instituciones, pero digamos que como nuestros gobiernos tienen una problemática de corrupción a cualquier nivel, pues digamos que los recursos nunca llegaron, las instituciones atendieron las personas, pero a la hora de facturar estos servicios nunca fueron pagados o no fueron pagados en la magnitud que fueron en su momento, entonces pues muchas de ellas se quebraron. Entonces, quienes finalmente resienten ese tipo de cosas, pues son los usuarios porque se quedan sin la atención y obviamente todas estas personas que estaban siguiendo un tratamiento, pues se lo vieron interrumpido. Entonces, digamos que esa es una de las grandes problemáticas que tenemos y pues obviamente Colombia no es ajeno a eso. Nuestros programas de prevención se han convertido, digamos que como en esas políticas inocuas, o sea, el tema de la prevención, cuando tú te acercas a hablar de esto en algunas instituciones, pues no le dan mayor relevancia. Ellos pues digamos que le dan más relevancia al tratamiento y ya al post, ¿sí? Entonces digamos que ahí, digamos, es un caballito de batalla, como lo llamamos nosotros. Y digamos que los programas de este tipo se vuelven abanderados o en los temas políticos solo cuando estamos en campaña. Entonces, digamos que también nos hemos encontrado con eso, que pues digamos que los proyectos, digamos que los toman son muy bien vistos, pero pues en campaña, pero cuando ya los gobiernos ya se incorporan y ya se instalan, estos temas quedan engavetados, como lo llamamos aquí, o sea, quedan allá guardados en un escritorio y simplemente nosotros que estamos trabajando en estos temas, pues seguimos nuevamente como en las mismas. La articulación conjunta de estas instancias, tanto político como privadas, y obviamente, siempre lo decimos, lideradas desde la presidencia. ¿Cuál es la interrelación, el impacto social que buscamos realmente con estos trabajos? Es pues obviamente programas y políticas tanto internas como en cooperación internacional, como lo decía Carlos, el doctor Carlos en su momento, que me pareció súper oportuno y estoy totalmente de acuerdo, y es que esta problemática tiene que trascender los países, porque si un país empieza a trabajar, pero con estos problemas de migración, con estos problemas en que no hay fronteras para el narcotráfico, no hay fronteras, entonces digamos que es importante esa articulación de los gobiernos para que realmente estos programas trasciendan y sean transversales en toda la región, porque si no trabajamos así es muy difícil, porque si alguna región puede hacer bien el trabajo, pero si las otras alrededor no lo están haciendo, pues realmente eso es como seguir nadando contra la corriente. Entonces, y aparte de eso, pues que entiendo y escuchando las intervenciones, veo que no es una sola problemática en Colombia el tema de la corrupción, es poder que estos recursos lleguen realmente a los que están involucrados y que impacten a la población, tanto a la población que se requiere, y que esto sea un trabajo pues a corto, mediano y largo, porque no puede ser un trabajo del gobierno que está y cuando se cambia, entonces se cambian todas las cosas porque se ven interrumpidos todos los procesos. Entonces digamos que esto no puede depender entre comillas, de un solo gobierno, sino que deben ser programas que deben ser de largo aliento. Entes que regulen el cumplimiento de estos programas, que sean veedores y sin ningún interés particular para que se cumplan estos proyectos, que también lo veíamos en un comentario, y es sí, si los gobiernos, si vemos gobiernos que están implicados o que están o detrás hay este tipo de grupos, pues estas normas o estos proyectos no se van a dar porque pues a ellos, entre comillas, no les convendría. Entonces necesitamos esos veedores para que estos proyectos realmente funcionen. Generación de planes de prevención realmente, que sean de prevención, detección y tratamiento de estos temas a nivel local, regional e internacional. Entidades privadas realmente involucradas trabajando en la problemática, que era lo que les hablaba hace un momento, y que digamos que empresas pequeñas y medianas, como las llamamos acá, pues obviamente tengan también un apoyo, porque pues no es fácil y requiere un recurso importante tener profesionales de la salud dentro de las organizaciones, que es lo que nos parece a nosotros lo más
viable en estos casos para que también se atiendan a esta población. Y la generación de verdaderas alianzas y trabajos conjuntos que tengan esa representación y que podamos tener esa voz y esa fuerza a nivel regional y a nivel internacional para que trabajemos en estos proyectos. Y por eso desde CIMA, esta sinergia que se está haciendo, que nos parece súper valiosa, que en su momento como nos fuimos conformando y como nos estamos consolidando, realmente sea ese primer inicio para que realmente todos estos datos que hemos visto tan importantes en estas conferencias que está haciendo la OMA realmente empiecen a disminuir, pero que empiecen a disminuir de la manera correcta y que sigan esa proyección de aquí en adelante y poder rescatar como la población. Y obviamente, como lo decía el secretario de Estado, si disminuimos la demanda, disminuimos la oferta. Entonces esa es como mi reflexión desde la comprensión y de cómo impactan obviamente toda nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias a la OMA y a ustedes por estar ahí conectados y realmente para que lleven como este mensaje y desde las carreras, todas son valiosísimas en el trabajo mancomunado de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Ángela. Y las palabras que usted dice justamente que lleven sus mensajes. En una de sus presentaciones usted habló, porque estuve anotando, me gustó mucho, decía el desconocimiento, la importancia del desconocimiento que tienen los padres. Sería bueno eso poder incluir en la malla curricular, ¿verdad? Ya sea desde primer grado, segundo grado, que es lo que tenemos acá en el Paraguay y también en las universidades, ¿verdad? Como estamos dando acá desde la Universidad Metropolitana de Asunción. Sí, correcto. Digamos que dentro de los proyectos y dentro de las fases con el área científica hemos establecido como esos procesos y hemos estado trabajando fuertemente para llevar este programa a instituciones incluso desde primaria. Nosotros ya teníamos un programa que empezaba desde sexto, aquí lo llamamos sexto grado, no sé, ya es como el primer Sí, nivel de aquí también. bachillerato, Sí. ¿ok? El primer nivel de bachillerato era como nuestro programa, nosotros ya bajamos todo ese programa a niños a cursos desde segundo, tercero, cuarto y quinto, no hemos bajado más, pero digamos que lo decía una persona que intervino antes, que muy valiosa, pero digamos más que decirle a los chicos qué es la droga, qué son más que esos, son temas de valores. Yo creo que esos son temas más de buscar desde muy chicos qué es lo que busca o lo que buscamos en nuestros procesos y en nuestros proyectos es que el chico se empiece a relacionar bien en su ambiente, en su colegio, con su familia, con sus vecinos, ¿sí? Y aparte de eso, nuestro proyecto trasciende a padres, docentes y comunidad. O sea, digamos que nosotros no solo atendemos nuestro proyecto, como lo dicen, no, es que queremos que solo atiendas a los alumnos. Y nosotros decíamos, es que la red que está detrás de esos niños es también importante, es importantísimo como lo que tú aducías, Nair, y es Claro. quiénes están detrás de esos niños, ¿sí? ¿Cuál es la población? Incluso nosotros investigamos quién es la población que rodea la institución, porque muchas veces, como les decía, a veces a las afueras de las instituciones están todas estas bandas haciendo también campañas, porque así como nosotros trabajamos haciendo campañas, ellos hacen lo mismo, obviamente pues para, para, para sus ilícitos. Entonces digamos que nosotros trascendemos un poco más nuestros programas, obviamente a los docentes, poder dar toda esta información para que realmente ellos se queden con la información y empiecen como todos estos procesos dentro de estas mallas. De hecho, no, lo hemos tratado de hacer y de trabajar en las mallas curriculares que estén dentro del PEI, que es el programa interinstitucional de los colegios, que se vuelva parte del programa del plan, que también eso nos parece súper importante, que sea una cosa institucional, que no sea una cosa como de los niños o de los docentes o de los padres, sino que sea una cosa que sea transversal en las instituciones.
Entonces, digamos que eso es básicamente como la metodología, lo que nosotros buscamos, que no ha Así sido fácil, mismo. que no ha sido Sí. fácil, porque digamos que en temas de colegios públicos, pues estamos dependiendo de un recurso público, entonces generalmente pues nos encontramos como que ese rubro no está dentro del presupuesto, entonces no se, ¿sí? Entonces eso es como una de las Así mismo. grandes eh, inconvenientes con los que nos hemos encontrado. En algunos casos nosotros hemos puesto el personal, el tiempo, el trabajo, pero digamos que pues no tenemos el músculo financiero como para llegar a tantas instituciones. Lo hacemos en la medida que hemos podido, pero pues sí vemos que tristemente a veces hay rubros para otro tipo de situaciones o cosas institucionales que uno pues considera que deberían ser diferentes, pero bueno, digamos que eso. Y en los sectores privados, digamos que también a veces nos encontramos como que los presupuestos no están pensados para eso, ¿sí? Entonces, vuelve y juega, les delegamos esa responsabilidad a las instituciones de salud. Entonces, por eso también decimos que colapsan porque no hay todos queremos delegarle las empresas, los colegios, todos queremos delegarle eso a las otras instituciones y sucede que pues no hay cómo atenderlos realmente. Entonces eso es como lo que buscamos dentro de los procesos, pero pues digamos que ha sido un proceso lento por ahora. Ingeniera, si puede cerrar su presentación, por favor. Ah, ya. Sí, Ay, sí, perdón, ahí se está. me quedó. Sí, señora. Yo cedo las palabras a nuestra rectora, que es la doctora María Liz García de Arnold. Bueno, Ángela, realmente muy ilustrativa fue tu presentación y deseo hacer una reflexión y acotar algunas cuestiones, ¿verdad? Para mostrar a la audiencia de que a partir de nuestra propia esencia de seres humanos y a pesar de que hemos tenido dos grandes guerras mundiales, aún no hemos aprendido las lecciones que puedan apoyar y apostar a una paz más duradera. Porque este tema del consumo y también de adicciones en personas como nosotros hacen de que tengamos mayor, que crezca, ¿verdad? Que crezca la inestabilidad, que crezca la violencia, crecen los delitos, tenemos mayor cantidad de personas enfermas. Entonces, verdaderamente, si sumamos todos los costos que eso conlleva para un Estado, son altísimos los costos. Sin embargo, a pesar de tener proyectos, los grupos que estamos trabajando, porque somos finalmente varios grupos con Muchas. los mismos objetivos, los mismos fines, las mismas metas, estamos intentando en un proceso lento, muy lento, difícil para con nuestros estados. Y, por ejemplo, en Paraguay, desde el año 2016, un grupo de personas y en una unidad interagencial entre varias instituciones, incluyendo la Senat, hemos trabajado un programa y hemos terminado un programa de aplicación primero para los docentes. Ese programa es un programa de detección de consumo en sus estudiantes. Es un programa de manejo de crisis para cuando se les presente con sus estudiantes y de derivación temprana a donde corresponda. Sin embargo, en los mismos términos que decía, nosotros no tenemos, estas instituciones que hemos trabajado, no tenemos la musculatura como para sostener la parte financiera, ¿verdad? Y desde el Estado me contestaron lo siguiente hace unas cuantas semanas atrás cuando fui a pedir que se incluya un rubro justamente para los docentes de escuelas primarias, que es lo que decías, ¿verdad? Empezar con los docentes de escuela primaria,
tomar una población meta de unos departamentos donde estamos con luz roja, súper roja, ¿verdad? En Paraguay, y me decían, esta fue la respuesta, no vamos a invertir menos en matemáticas para invertir en prevención. De la boca de un ministro, ¿verdad? O sea que, entonces es como, bueno, de entrada ya cerrar las puertas. Sin embargo, sí hay rubros para títeres, hay rubros para exposiciones que no creo que tengan el mismo resultado en el área de prevención para lo que está ocurriendo hoy en día. Y es tan serio lo que está pasando que no se mide la gravedad de lo que implica cerrar las puertas a los programas de prevención. La misma cosa ocurrió y está ocurriendo con el Ministerio de Justicia, donde la ministra a gritos también pide un rubro para que trabajemos un programa que ya tenemos para todo el personal carcelario y para el personal de blanco, pero no se le otorga. El Parlamento no otorga rubros para la prevención. Y más conferencias, más talleres no sirven. Tenemos que preparar a nuestros académicos, a nuestros docentes y, lógico, seguir trabajando con nuestros estudiantes sin parar. La violencia ha entrado en las aulas. Ya ahora nomás, esta semana, gracias a Dios, tuvimos un caso de un chico que con arma de fuego iba a entrar a matar a unos compañeros en clase. Y gracias a Dios se pudo evitar. Pero la violencia ha entrado en las aulas porque las familias están violentas. También porque los padres no miden el consumo del alcohol y el tabaco. Los hacen participar a los hijos. Hacen o crean una escena simpática, creen ellos, manejando armas. Los chicos ven, los chicos escuchan y los chicos repiten ese tipo de pseudo hazañas. Por eso hoy decía, qué importante lo que había tomado yo como propio ayer de una conferencia. Hagamos educación desde la filosofía, pero hagamos ciencia con conciencia. Uno de los objetivos principales de la universidad es hacer ciencia. Y creo que si todos los estudiantes de nuestra universidad, con los alumnos y otras universidades que estamos, y con las articulaciones interagenciales, seguimos insistiendo, creo que podríamos llegar a lograr tener presupuestos para este tipo de trabajos, este tipo de formación a quienes aún hoy no lo tienen. Sin embargo, tienen a las propias víctimas de estas drogas. Las víctimas están con los docentes y finalmente los docentes no pueden hacer nada porque no tienen las herramientas para enfrentar esa realidad que ha ingresado a las aulas. Y por fin el delito se instala en la sociedad. Entonces la sociedad termina perdiendo la paz. Gracias, Ángela. Gracias por toda tu contribución. Un lujo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, doctora María Liz. Cedo las palabras al general Miguel Cris Deico. Buenas tardes, ingeniera Ángela Rodríguez. Excelente su exposición. Ha compartido con nosotros su experiencia de tanto trabajo con respecto a
a la prevención y mismo para la corrección de este flagelo tan grande para nuestra sociedad, especialmente para los niños. Y muy oportuno haber mencionado en esta instancia que se debería, o se debe, no es que se debería, se debe, se tiene imperiosamente que instalar en las escuelas, porque realmente debería haber sido la familia, que es el núcleo básico de la sociedad, pero las familias ya se encuentran permeados. Entonces, ¿qué mejor lugar que en la escuela y en la edad temprana para que tengan una capacitación de prevención contra este mal social y contra la salud y mismo contra los derechos humanos de cada uno? Finalmente, estos, digamos, el incentivo mayor los llevan a aquellos marginales que comercializan a expensa de la salud y de la vida de los jóvenes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y nuestro reconocimiento y gratitud de la Universidad Metropolitana Asunción en la persona de su rectora, la doctora María Liz, y del grupo del Centro de Investigación y Análisis Estratégico que hacen posible el desarrollo de este ciclo de conferencias en materia de drogodependencia. Muchísimas gracias. Reciba usted este reconocimiento. Buenas tardes. Muchísimas gracias, General Miguel, y a todos en la Universidad de la UMA por este reconocimiento e invitación. Esperemos, como decía el doctor Carlos, que no sea que sea la primera, no la última, y poderlos acompañar más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Doctora María Liz, ¿usted quiere hablar? Creo que ya... Hola, ¿me escuchan? Sí. Creo que ya la agradecía Ángela y reiterar el agradecimiento. Sí, perfecto. Reiterar el agradecimiento y a todos los presentes. Y bueno, seguimos para adelante y continuamos con nuestros aliados estratégicos y los estudiantes que son los más importantes para poder luchar contra este gran flagelo. Muchas gracias. Permiso. Antes de terminar, yo también estoy encantadísima con lo que inclusive me dio otra perspectiva la ingeniera Rodríguez al escucharla. Y como ingeniera maneja los números. Y hablando nomás de lo que dijo la rectora acá, el presupuesto y el papá de Estado. Y resulta que el papá de Estado puede dar únicamente lo que aportan con sus contribuciones y con su capacidad de producir o de trabajar, es lo que podría proveer. Y están todas las necesidades de que realmente cuando al papá de Estado solamente y nos apostamos que la ciudadanía, el ciudadano que puede aportar algo, aunque sea con su presencia o conferencia o dando charlas, y el número haciendo, por ejemplo, lo que dijo la doctora. Nos vamos a ir en contra de matemáticas, nos vamos a restar matemáticas para darle un número otra vez, que hay que manejarlo. Entonces, ¿será que no necesita, por qué hay la diferencia entre acá en nuestro país la educación privada y la educación pública? ¿Cuántas horas cátedra tiene el alumno de los y ese que tienen doble escolaridad y aún le falta tiempo con esta pandemia? O sea, los números son muy importantes manejar y saber. Y solamente, ingeniera, de que yo digo, fortalecimiento a la sociedad civil, como usted lo dice, y yo no estoy muy de acuerdo con eso, es de que cada ciudadano, ese fortalecimiento es de dar un poco por la comunidad, dar de sí mismo
allá y lo que pueden hacer. Porque papá Estado está visto, y especialmente mi país en este caso, los números nunca van a cerrar. Imagínense, un poco se dio aumento de sueldo a los médicos y a los maestros en desmedro de ciertos programas para el desarrollo que es necesario. O sea, hay cosas de que gobernar no es tan... Por eso, para asumir la gobernanza o una función de gobierno o frente a una institución, tiene que estar capacitado, y únicamente a través de la educación otra vez. Sí, estoy de acuerdo de que es necesario en toda estrategia de cualquier campo del poder nacional e internacional, la educación es fundamental. Pero producirá de aquí a otras generaciones, quizás podamos ver lo que se produce y cambiamos eso. Entonces, nomás quisiera considerar y pedirle a los que son del CIAE de tratar un poco un tema que tenemos unos trabajos que hacer después de terminado esto. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias, ingeniera Ángela Rodríguez. Muchas gracias, doctor Carlos Pérez. Gracias también a todos los participantes, a todos los alumnos de las diferentes facultades que se estuvieron uniendo con nosotros esta tarde para poder adquirir estos conocimientos tan importantes y realmente hacer, como dice el lema del CICAP, ¿verdad? Que solamente construyendo y adquiriendo conocimientos vamos a vencer esto, vamos a luchar y vamos a vencer esto. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Nos vemos hasta otro jueves de ciclo de conferencias desde la Universidad Metropolitana de Asunción. Muchísimas gracias.